Su ponencia se llama Geomarketing en Foursquare. ¿Quién me visita? Muchas gracias, Andy. Pedro García es director en Accenture, en el Parque Tecnológico, y es uno de los fans de Foursquare más fans que conozco. Y ya dejo que él se termine de presentar y empiece con su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, pues aquí estoy para hablar de Foursquare. Andy me ha hecho un favor muy grande dándome la presentación de después de comer, porque a mí me gustan los retos. Entonces, yo tengo que manteneros despiertos. Y yo digo, estaba pensando, bueno, ¿cómo hago para que la gente se despierte? Así recién comido, unos callitos, no sé, lo que hayáis cogido por ahí. Y digo, pues mira, lo que puedo hacer al principio es que mato a uno y así los demás se despiertan. Buena idea, ¿no? Bueno, pues como estamos de acuerdo en eso, aquí tengo yo. Ay, lo que me hacéis hacer, madre mía. Así. Perfecto. Bueno, pues como os iba diciendo, vamos a hablar de Foursquare. Y procurad no dormiros, porque esto... Y fuerte. Así que, atentos. Foursquare, ¿quién me visita? Esto es un buen momento para la foto de Twitter, de hecho. Bien. ¿Quién me visita? Geomarketing en Foursquare, que es una forma mucho más complicada de decir lo mismo. Primera pregunta para vosotros. ¿Quién sabe lo que es Foursquare? Levantad la mano, por favor. Bien, unos cuantos. ¿Quién la tiene instalada en su móvil? Casi los mismos. ¿Quién hace check-in todos los días? No mintáis. Ya unos poquitos menos. ¿Quién ha hecho check-in hoy? Eso me gusta. ¿Quién es manager de algún sitio? Y si no sabéis lo que es que no lo sois. ¿Vale? Ahí hay alguien dormido. Estás librado. ¿Quién es superusuario? ¿Algún superusuario en la sala? Vaya, una vez más soy el único. Bueno, vamos a hablar de ello. Como he visto que hay algunas personas que no conocen muy bien Foursquare, vamos a hacer un curso acelerado, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a ser tipo Matrix. ¿Os acordáis cuando le injertaban en el cerebro aprender a manejar un helicóptero? Pues igual. Antes de empezar a hablar de cosas más complejas, vamos a dar un repasito muy rápido a lo que es Foursquare. Foursquare, bueno, pues es una herramienta para móvil que tiene distintos componentes. Por una parte es una herramienta de geolocalización. ¿Qué es esto tan complicado? Es una herramienta con la que yo digo dónde estoy. Estoy aquí en un bar, me estoy tomando un pincho de tortilla y lo publico. Lo podría hacer en Facebook, lo podría hacer en otro lado, pero en Foursquare se hace muy bien. También es una red social. ¿Por qué? Porque yo veo donde mis amigos han hecho su check-in, que es como se llama decir dónde estás, qué están haciendo, y puedo incluso localizarles en el mapa. ¿Vale? ¿Qué más es Foursquare? Un juego. Y además tiene muchas variantes y esto engancha mucho en determinadas épocas. Todo el mundo pasa por una fase de enganche a Foursquare. Por una parte, la época de las alcaldías. La gente mata por las alcaldías. Luego está la época de los puntos. Vale, he hecho check-in, he recorrido 1000 kilómetros y entonces eso me ha dado por ahí y tal. Y ahí hay alguien dormido. Y claro, con los puntos te picas. Porque quieres tener más puntos que los demás, cargada. Y, por último, están los badges, que también están los obsesionados de los badges. Los badges son unas chapitas, unas insignias que se recogen cuando, bueno, pasan determinadas cosas que es largo de explicar. Para eso podéis ver, de hecho, la grabación de la anterior ponencia. 5 minutos me quedan, no puede ser. Bien. También es una guía de sitios. Hay listas, me sirve para conocer lugares y si no conozco una ciudad, pues tiene una buena información sobre dónde tengo que hacer ciertas cosas. Así que, bueno, en resumen, Foursquare es, para el que no lo sabía, una herramienta de geolocalización, una red social, un juego, una guía de sitios y ¿qué más? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar hoy. Es una herramienta de marketing y este es el objetivo de la ponencia de hoy. Vamos a hablar un poco del uso comercial de Foursquare. ¿Para qué nos sirve Foursquare a nivel empresarial? Tenemos varias cosas. Por un lado, tenemos los sitios. Es decir, ese sitio que cualquier usuario ha dado de alta
Yo estoy aquí porque yo lo valgo y doy de alta un sitio y ahí va eso. ¿Qué hay que hacer si eres el dueño de ese sitio, de esa tienda, de ese bar, de lo que sea o de esa empresa? Puede ser que lo hayas dado de alta tú, puede ser que te lo haya dado de alta alguien. En cualquiera de los dos casos puedes reclamar el sitio. Y si reclamas el sitio, tienes control sobre ese sitio. Entonces, cuando tienes el control de ese sitio, puedes editarlo, puedes cambiar la información, la dirección quizá no estaba bien, el que lo dio de alta no se molestó. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una forma de asegurar que está bien puesto. Entonces, para eso tenemos que pasar por el llamado proceso de verificación. Ese proceso implica rellenar un formulario por Internet, que nos mandan una carta que tarda entre 3 semanas y 6 meses, a veces no llega, pero los espabilados de Foursquare han hecho un proceso que si pagas $10 lo haces en el momento. Así que, bueno, parece que les está yendo bien. Entonces, bueno, como os decía, una vez que tenemos el sitio dado de alta y nosotros estamos puestos como manager, podemos gestionar bien cosas como poner la dirección, poner los horarios, poner el teléfono, que la información que tenemos en Foursquare sea completa. Y además, si tenemos varios sitios, si tenemos, por lo que sea, estamos gestionando una cadena de restaurantes, una franquicia o algo parecido, podemos controlar todos los sitios al mismo tiempo. Así que, bueno, primera fase superada. Ahí va uno. A continuación, además tenemos unas ciertas estadísticas bastante potentes sobre la gente que está visitando mi sitio. Y esto es una cosa muy importante porque es una de las grandes fuerzas de Foursquare. Puedo controlar cuánta gente me visita, cada cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, una información de marketing muy, muy valiosa. Por supuesto, solo para los que se han molestado en hacer check-in, pero cada vez Foursquare tiene más adeptos y esto nos da mucha información y encima gratis. Siguiente apartado, que es lo siguiente que podemos hacer. Los specials, las promociones. Los specials son ofertas, descuentos, ¿vale? Es algo que cuando estamos cerca de un sitio, Foursquare, su propia aplicación, nos va a decir, ¿sabías que tienes un 5% de descuento si haces check-in en tal tienda? Y eso, bueno, pues es una forma de hacer publicidad y, de nuevo, gratis, ¿vale? Por esto no hay que pagar, excepto por el proceso de verificación, si no queréis esperar la carta. Eso es bastante potente y, de hecho, tiene un rango bastante amplio de posibilidades, de specials, que van desde la captación de nuevos clientes hasta la retención de los clientes, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de ofertas, de specials, como lo queramos llamar. Para los que venís nuevos, que sepáis que en esta presentación no se puede uno dormir. Por cierto, se me han acabado las balas. Recarga, por favor. Sí, señor. Muy bien. Como os iba diciendo, un aplauso para el otro Pedro. Sin él no podría seguir, porque os vais a dormir. Como os iba diciendo, entonces, bueno, tenemos distintos tipos de special. Uno es de pura retención, es decir, de pura adquisición para la persona que hace check-in por primera vez. A continuación tendríamos para que haga check-in un grupo de gente. Entonces, si queremos favorecer que vengan 3, 5 personas, esos parámetros los definimos nosotros, tenemos otro tipo de check-in, que es el friend special. Perdón, no es un check-in, es un especial. Tenemos a continuación el flash especial, que es para un momento concreto, es decir, tal día, tal hora vamos a ofrecer esto y cuando se acabe, se ha acabado. Vale, pues ese es otro tipo de promoción que podemos hacer con Foursquare. Tenemos el Swarm Special, que es cuando se hace mucha gente a la vez. A partir de cierto número se da un descuento, una oferta, una promoción, lo que queráis. En este caso, si conseguís que haya 20 personas en este bar haciendo check-in, dejamos las cervezas a €1. Check-in especial, este no es lo mismo que el New Special. El Newbie, el primero, era con tu primer check-in y nunca más. Este es con todos los check-in. Entonces puede haber algo para que de alguna forma demos un detalle a nuestros usuarios que usan Foursquare y se molestan en hacer check-in cada vez que vienen. Y como os decía, eso da una estadística luego muy valiosa. Y como veis, ya nos vamos acercando más de la adquisición a la retención. A continuación tenemos el Loyalty Special, que es pues como cuando yo voy a la peluquería. Yo relleno un cuponcito y por cada 9 cortes de pelo me regalan el 10º. Pues más o menos igual. Aquí podemos programar que por cada 3 check-in, por cada 5 check-in, cuando queramos, damos el premio, descuento que queramos nosotros dar. Y por último, el colmo de la lealtad es el alcalde. Porque el alcalde es el que más viene, más que nadie, viene a nuestro sitio. Y a ese hay que tratarle bien.
Así que para él hay un descuento especial exclusivamente para esa persona. Por eso la gente se mata por ser el alcalde. Entre otras cosas, claro. Bien. Muchas gracias. Ya os podéis ir despertando. Como iba diciendo, hay una cosa más potente, bastante potente en Foursquare, que es las campañas. Con las campañas podemos hacer agrupaciones de specials, con lo cual si tenemos varios sitios, como decía antes, esto, bueno, cuando se tiene una sola tienda, un solo negocio, no es tan complicado, pero cuando se tiene una cadena o se tiene algo que tiene muchas ubicaciones, sí es mucho más complicado de gestionar, y para eso están las campañas y los grupos de sitios. Y Foursquare te da muchas facilidades para gestionar este tipo de cosas. El siguiente nivel sería, por ahí no hay ninguno, las páginas. Las páginas, bueno, para los que conocéis Facebook, es un concepto muy parecido, ¿no? Va un poco más allá del usuario, va un poco más allá del sitio y nos permite tener una página propia para un determinado negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya hay unas cuantas en España mismo, se ven algunas cuantas empresas que han creado ya páginas, algunas ya os resultarán familiares. Hay algunos de estos que si entráis y los veis existe la página, pero no tiene apenas movimiento. Pero bueno, se va activando cada vez más. ¿Para qué sirven las páginas? Bueno, pues por una parte te da una imagen de marca, es decir, queda como bien, ¿no? Tengo mi página en Foursquare, tengo mis tips, tengo mis tal, pues bueno, te da una buena imagen. También te sirve para promocionar tus tips, y eso ahora lo veremos. Si tenemos una página, yo puedo lanzar un tip y a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que hacen me gusta en nuestra página, van a ver ese tip. No es como si yo lo hago y bueno, el que haya hecho check-in en el mismo sitio se molesta y tal, no. Si las personas por lo que sean demuestran un interés en nuestra tienda o en nuestro negocio, desde aquí pues van a poder verlo. Y por último, pues también tenemos los me gusta, igual que en Facebook. Y con los me gusta, bueno, pues podemos ir agregando y podemos ir a una galería de páginas donde si conseguimos un buen posicionamiento, pues saldremos muy bien situados. Y si va a bocajarro. ¿Cómo se hace lo de crear la página? Bueno, es particularmente fácil si tenéis cuenta en Twitter. De hecho, no sé si siquiera si se puede, si no tienes cuenta en Twitter. Se crea una página, es entrar en esa dirección que pone ahí arriba, ¿vale? Y bueno, pues pasas un par de pasos y creas tu página. La siguiente cosa que podemos hacer para promocionar nuestro negocio, los tips. Dice, bueno, eso, para los que conocéis Foursquare, cualquiera puede dejar un tip, ¿no? O sea, que tampoco es para tanto lo de los tips. Bueno, los tips de las páginas son un poquito especiales. Cuando tenemos una página, bueno, pues podemos usar los tips para dar consejos, para hacer propaganda pura y dura, como el ejemplo que veis aquí, o para otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma o cuáles son las formas más sutiles de hacer propaganda, ¿no? Bueno, pues tenemos ejemplos de cosas que se deben hacer, es siempre dar un contexto interesante, ¿no? Dar alguna información que no sea pura propaganda, sino contar algún dato curioso o algo que a la gente le pueda interesar para que nos siga. Foursquare, la verdad es que el tono de la aplicación, los mensajes que te salen, muchas de las cosas son muy informales, muy divertidos y queda raro cuando pones mensajes o consejos muy serios en Foursquare. Entonces es bueno seguir ese mismo tono. Otra cosa que también se suele hacer es dar algún consejillo secreto, ¿no? Todavía no. Apuntar así. Dar algún consejillo de, en esta estantería tenemos nuestros descuentos especiales, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Entonces, si tienes una tienda y haces cosas así, es una forma de enganchar a la gente a Foursquare, porque van a obtener información que podrían no obtener de otra manera, ¿no? Y otra buena práctica a la hora de los consejos a nivel empresarial sería, bueno, por supuesto, y muy importante, añadir fotos y añadir links, porque nos interesa también, bueno, pues redireccionar al final y al cabo a nuestra página, ¿no? Una cosa que es un poco el colmo de los tips, o para mí lo mejor que se hace con los tips, es cuando algunas empresas o algunos periódicos, algunos canales de televisión, lo hemos visto hacer, se dedican a enriquecer su ciudad dando contenidos de valor para los elementos que hay en la ciudad. Y os voy a dar un ejemplo y me explico. Para mí el ejemplo... Uy, perdón, me he saltado.
El ejemplo más claro es el History Channel, que lo vamos a ver después. Publica en determinados sitios de la ciudad, y voy a pasármelo porque viene a continuación con las listas. El History Channel tiene una lista, yo la he visto en Londres, la tiene en Nueva York, en muchos sitios, en Madrid me parece que también, pero no estoy seguro, donde tiene pues, lugares, monumentos, sitios públicos conocidos. Y ahí va dejando pues, datos curiosos. Entonces, tú haces un check-in en la Torre de Londres, tú haces un check-in en Trafalgar Square, en cualquier sitio, y ves datos curiosos, algo que no sabías, entonces, y ves que es el History Channel. Entonces, claro, eso te llama la atención. Y eso se suele rematar con un enlace a tu propia página. Entonces, ese tipo de cosas es otra forma, digamos, sutil de hacer propaganda de tu empresa sin quedar demasiado mal. Hay que tener cuidado porque si, se nos nota mucho, si llenamos toda la ciudad de tips poco útiles, pues nos podrían incluso reportar y banear, ¿no? Lo del History Channel lleva el 1530 tips de estos, o sea que le han echado un ratillo al asunto. Y a continuación, esto como habéis visto, vamos un poquito a nivel de grado incremental. ¡Chum! A continuación serían los badges. Los badges, ya los que usáis Foursquare lo sabéis, son esas chapitas que nos dan. Las empresas potentes llegan a acuerdos con Foursquare para crear sus propios badges. Telefónica, por ejemplo, en España, un buen ejemplo de empresa potente, hizo su propio badge para el Mobile Web Congress del 2011 y, pues para conseguir el badge había que hacerse fan de la página, una buena forma de enganchar a la gente, había que hacer check-in, por supuesto, y además si lo hacías, pues podías optar a un premio. Pues tenías que enseñarle el check-in a un empleado de la empresa y entonces entrabas en un sorteo. Entonces, esto es ya un poquito el nivel más avanzado. Veis que esto ya va a cada vez a más. Y ya, pues después de este nivel, pasaríamos ya al siguiente, que ya es un poco el colmo de los cosmos, ¿no? Y sería la plataforma para desarrolladores. Entonces, después de que hemos creado nuestra página, tenemos tips, hemos hablado con Foursquare y nos han hecho un badge propio, nos sentimos fuertes y vamos a hacer un desarrollo. Entonces, podemos hacer aplicaciones sobre Foursquare. Es relativamente sencillo. Tienen un API, que para los que no sepáis lo que es Application Programming Interface. Es una serie de librerías que exponen para que los que programan puedan acceder a ellos. Yo os voy a enseñar un poquito. Con eso se puede acceder a la información, o sea, no solamente a la funcionalidad, no solamente podemos hacer un check-in desde otra aplicación, podemos acceder a los datos, ¿vale? Y vais a ver un ejemplo. Y eso lo hacen aplicaciones muy potentes. Entonces, por ejemplo, aplicaciones tan conocidas como Instagram, ¿no? O Paz, que se está poniendo de moda, usan Foursquare. De hecho, Instagram, curiosamente, es el que tiene más número de usuarios de Foursquare, más que Foursquare. Instagram tiene 200 millones de usuarios y Foursquare tiene 50 millones de usuarios, con lo cual es paradójico que una aplicación que no es Foursquare es la forma principal de hacer check-in. Pues así son las cosas. Entonces podemos hacer una aplicación que se integre con Foursquare. Y os voy a enseñar un ejemplo. ¿Cómo se hace esto del API, que parece tan complicado? Recarga, por favor. Sí, señor. Pues aquí tenéis el API, ¿no? Entonces, una serie de cosas raras que veis aquí. Esto es lo que se llaman los endpoints. Y ahí tenemos, pues uno que es el de los tips, ¿no? Entonces, ¿cómo haría un programador, cómo se podría hacer para acceder a información de Foursquare? Si entramos en esta librería, o sea, en este endpoint, así llamado, entramos a la información del tip. Ahí unas cositas un poquito ininteligibles, argumentos de entrada, argumentos de salida, etcétera, etcétera. Y con esa información podríamos, hacer una llamada. Esta en concreto es bastante sencilla, con muy pocos parámetros, podemos obtener información. Y de hecho, en la propia página de Foursquare, porque esto es una página muy sencilla, tenemos ese botoncito verde que veis ahí, que es para acceder a un ejemplo. Entonces podemos poner un ejemplo. Esto lo he hecho yo ayer mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, donde hemos accedido a esa llamada. Y hemos accedido poniendo simplemente el identificador de este sitio en el que estamos, de la Diputación de Málaga, que ese identificador, con que lo busquéis en Foursquare desde el ordenador, en la URL, en la dirección de Internet, tenemos cuál sería un código así, un montón de números y letras de unos 20 más o menos, que es el identificador. Entonces, eso lo ponemos en la llamada, ¿vale?, que sería esto que veis aquí. Este sería el identificador que copiáis de ahí. Y con esta simple llamada obtenemos todo esto. Y dices, joder, todo eso, pues, ¿quién lo entiende, no? Bueno, si lo miráis un poquito de cerca, y esto lo he hecho yo esta mañana directamente, sin nada, simplemente con mi login de usuario y sin dar de alta una cuenta de desarrollador. Aquí tenemos un check-in que se ha hecho en Foursquare, un tip que alguien ha dejado en este sitio. Si os fijáis, aquí está el texto del tip, en ese choricillo de código que viene ahí.
Aquí viene un enlace a la dirección de la foto, que es la foto que viene ahí cuando se hizo este tip. Aquí viene el usuario. Esto ya empieza a preocupar. Aquí viene el usuario tal cual viene descrito. Aquí viene dónde está la foto de ese usuario. No os asustéis, dices, oye, toda esta información tiene de mí. A ver, cualquiera que esté viendo el tip está viendo esa información igualmente. Pero quizá preocupa que pueda haber programas por ahí recopilando esa información. Pues así es. Y más aún, yo pincho en ese usuario en Foursquare y yo puedo ver su nombre, su Facebook, su localización. Todo eso viene aquí, ¿vale? Entonces ya con esto creo que os hacéis una idea de cómo una aplicación es relativamente sencilla. Entonces, ¿queréis hacer una aplicación que saque tips de sitios de Málaga? ¿Queréis hacer una aplicación que recoja todos los specials de la ciudad de Málaga o de un barrio determinado? ¿Queréis vigilar si en un sitio determinado sale un special de pronto? Se puede programar muy fácilmente una aplicación que haga todo este tipo de cosas. Así que, bueno, voy a matar a alguien más para finalizar. Resumiendo, uso comercial de Foursquare. Lo primero y más básico, reclamar mi sitio. Nivel principiante. A continuación, crear una página. Sería el nivel básico. Dejar tips inteligentes. Empieza a ser ya un poquito más complicado. Es lo que yo llamo nivel avanzado. Crear listas, como hace el History Channel, nivel experto. Hacerme un batch a medida. ¿Cómo llamaríais eso? Nivel ninja. Y hacerme una aplicación, nivel Chuck Norris, obviamente. Y eso es todo. Creo que queda algo de tiempo para preguntas. Uy. ¿Alguna pregunta? Mira que empieza a disparar, ¿eh? Al que le haga pregunta le mando una flechita. Buenas. Yo quería saber, hablabas de reclamar una página de un perfil de Foursquare y ahora se hace a través de pago. ¿Existiría, digamos, como que alguien pagando pueda reclamar un perfil tuyo, pueda, digamos, suplantar tu identidad? A ver, hasta donde yo sé, cuando tú reclamas un sitio, lo que te pide es la dirección del sitio. Entonces, típicamente lo que llegaba era una carta al sitio donde tú estabas reclamando. Entonces, si tú no vas a recibir esa carta, y estoy hablando de la versión no de pago, ¿vale? Si tú vas a recibir esa carta, pues obviamente tienes algo que ver con ese sitio, ¿no? En la versión de pago, sinceramente no tengo muy claro cómo lo controlan. Es decir, tú puedes reclamar un sitio y no sé en base a qué pueden controlar que eres o no el dueño. Supongo que si tú reclamas el sitio, es decir, si alguien reclama el sitio en tu nombre y tú te das cuenta, podrás de alguna forma, bueno, pues protestar en Foursquare o decirlo, y yo seguro que toman nota. Pero es cierto que con el nuevo sistema yo sinceramente no lo sé, porque antes yo podía reclamar, que soy el gerente de la Diputación de Málaga, y es entrar y hacer un clic. Pero claro, va a llegar una carta a la Diputación de Málaga que yo no voy a recoger y nunca se sabrá, cuando la llegue ahí nadie sabrá para qué sirve, ¿no? En el caso del pago, bueno, a ver, también daros cuenta que si haces eso también es un poco delicadillo, porque claro, estás dando al final tu tarjeta de crédito, o sea que si reclamas un sitio que no es el tuyo y luego alguien protesta o de alguna forma te denuncia, te tienen bien pillado, porque tienen todos tus datos a través de la tarjeta de crédito. Entonces supongo que eso es suficiente forma para no hacer demasiadas picias. ¿Vale? ¿Pregunta? ¿Por allí? No ha llegado. Ay, perdón. Hola, soy Juanlu Pintor. Quería hacer una pregunta a nivel de gestión de empresa. ¿Hay algún sistema de notificación en el que como empresa podamos saber si alguien ha hecho un check-in en tiempo real? Hay una serie de informes, sé que hay una serie de informes en tiempo real. No estoy seguro, creo que se puede crear algún tipo de alerta sobre la página para que te hagan check-in. Lo que pasa es que los check-in en tiempo real puede llegar a ser un poquito molesto. Es decir, que hay veces, imagínate aquí, ¿no? Pues llegarían unos cuantos mails ahora mismo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad es que yo no lo he probado. Sé que hay una parte de los informes que son Real-Time Analytics, es exactamente como le llaman, y da información en tiempo real, pero no lo he probado. Gracias.
por allí. Sí. Hola, recientemente para mi empresa estoy recuperando una serie de sitios, ¿no?, de localizaciones. Existe el problema de que, hemos recuperado precisamente las que más tips y más check-ins han tenido, Sí. pero constantemente van saliendo usuarios a su libre albedrío y en su enorme inteligencia, pues van dando de alta el mismo sitio en 50 metros arriba, 50 metros abajo. Sí. ¿Tienes alguna experiencia de cómo recuperar esos sitios? Porque se intenta a través de reclamarlos desde el sitio que ya es oficial, pero dar la callada como respuesta. Entiendo que hay que pasar entonces por el impuesto revolucionario, o ¿tienes alguna experiencia No, previa? te cuento cómo funciona eso. Eso es en realidad muy sencillo. Para eso está la comunidad de superusuarios, precisamente. Los superusuarios son los que se encargan de limpiar la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, desde Nueva York los 100 que son de Foursquare no pueden limpiar el planeta entero, para entendernos. Entonces, pues por aquí en Málaga yo conozco por lo menos a 3 o 4 superusuarios que estamos por ahí metidos. Tenemos, por ejemplo, un grupo en Facebook. A ver, la respuesta a tu pregunta es, hay un foro de soporte, ¿vale?, donde la gente pone ese tipo de cosas. El reportar duplicidades se puede hacer directamente desde el propio Foursquare. Tú puedes coger un sitio, reportarlo, y lo que me imagino quieres decir es que y la callada por respuesta. lo has hecho y no pasa nada. Entonces, lo que ocurre es que hay, ¿cómo le llaman? Hay una cola de administración, que es peticiones como estas, llegan de todo tipo, hay duplicados, hay sitios mal puestos, sitios mal localizados, todo lo que vosotros podéis reportar, y entonces, los superusuarios al final son usuarios, como yo, que un día entro y me pongo a limpiar un poquito, pues porque me apetece, ¿no? Pero nadie me obliga y nadie me paga. Entonces, así es como funciona. Entonces, Foursquare no tiene personal contratado haciendo ese tipo de limpieza, ni siquiera aunque rellenes el formulario. Entonces, ya depende de cómo de potente es tu comunidad de superusuarios. Aparte de reportar usando la herramienta, hay distintas formas de alguna forma avisar. Hay un foro en Support Foursquare, hay distintos foros que suelen ser por geografía. Yo intenté crear uno para España, pero me lo quitaron, me lo agruparon con toda Europa al final, donde la gente pone pues este tipo de cosas. Oye, hay un duplicado aquí y tal, y aunque ya lo hayan reportado, de hecho es imprescindible reportarlo, porque para que yo pueda agregar un duplicado tiene que aparecerme en la cola de duplicados. Entonces, ahí si lo pones, pues típicamente te lo hacen. En Málaga en concreto, si buscáis en Facebook, hay un grupo que se llama Foursquare Málaga, en Facebook, donde estamos ahí un poquito todos los frikis de Foursquare, yo incluido y 2 o 3 más que hacemos estas cosas, y ahí cuando alguien nos pone algún duplicado, alguna cosa, lo hacemos bastante rápido. Así que no lo he puesto aquí, pero el grupo Foursquare Málaga en Facebook es una buena forma de estar al tanto de todo este tipo de cosas. Y otra pregunta, si me permite. Has comentado antes sobre el tema de los Loyalty Special. Sí. Comentabas que como el barbero, ¿no? Es decir, te sella 10 veces al noveno, ¿no? El 10º pelado ya te sale gratis. Pero el check-in no es una cosa que se relacione directamente o exclusivamente con la compra o con el consumo. Es decir, que puede uno pasar por enfrente del establecimiento, hacer check-in 3 días, 4 días, y al 10º día entrar a pelarse por la cara, ¿no? ¿Hay algún tipo de control o conoces algún tipo de control? No, lo que pasa es no hay ningún control. Solo controlas que has hecho. El check-in, el control que hay es que si es control diario. O sea, aunque hagas 4 check-ins en el día, eso sí que no cuenta. Solo cuenta uno cada día. Y sabiendo esto, eres tú el que administra qué regalos das. Es decir, nadie da un corte de pelo gratis por 9 check-ins, porque pasas 9 veces por delante de la peluquería cuando vas a trabajar y a la 10ª vas gratis. Entonces, quizás sea un mal ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero si, por ejemplo, dices, mira, pues voy a dar un café gratis, pero a lo mejor no quiero dar un café gratis en cada check-in. Y a lo mejor el de newbie, el del novato, que solo doy un café gratis la primera vez en su vida que hace check-in, también se me queda corto. Entonces digo, oye, pues si hay un grupo de gente que viene con cierta frecuencia, pues mira, no cada vez, pero si vienen 4 o 5 veces seguidas, sí les voy a invitar a un café. Entonces, es ese tipo de cosas para lo que se utiliza. O sea, a la hora de, por ejemplo, entrar en el establecimiento, das un premio, no por loyalty, sino simplemente por check-in, ¿no? ¿Cómo comprueba generalmente el establecimiento? ¿Por cliente que enseña el check-in? ¿Hay algún tipo de interfaz? No, eso es el especial. A ver, ese especial y todos los demás se desbloquean directamente en el móvil. Entonces, en el móvil, el especial a la persona que lo ha desbloqueado le aparece, hay 2 formas de identificarlo. Hay un candadito que te aparece abierto cuando lo has desbloqueado, y además el especial aparece en color. Si no lo has desbloqueado aparece gris, y si lo has desbloqueado aparece en naranja. Esto típicamente se pone unas hojitas que se ponen para los empleados, porque normalmente los empleados de esto no tienen ni puñetera idea, y en muchos casos, aunque ponga que hay especials y tal, dice, ¿esto qué es lo de Foursquare? No se entera nadie. Y hay unas hojitas que explican este tipo de cosas. Entonces, esos 2 trucos, el ver si está de color, entonces te lo tienen que enseñar. O sea, básicamente el sistema es, oiga, que quiero mi especial tal, entonces el protocolo, por decir de alguna forma, es enséñame tu móvil, si lo tienes bloqueado sin el candadito, no tienes que pensar. O
sea, si está desbloqueado es que ha hecho lo que tenía que hacer, sea lo que sea. Entonces no hace falta ver cuándo ha hecho check-in, si fue hace un mes, si ha cumplido el parámetro o no. Si lo ha desbloqueado, lo ha desbloqueado. Gracias. Pedro. Por ahí. Rafael Jiménez, de Córdoba. Mira, me parece muy interesante, mala puntería, me parece interesante lo que comentabas, pero la pregunta obligada es, ¿cuáles son los requisitos o pasos para ser superusuario? Es decir, ¿hay algún proceso de solicitud? Sí. ¿Es por méritos? ¿Podrías explicar un poco la forma de Sí, convertirse? para ser superusuario hay que rellenar un formulario. Bueno, hay un link por ahí, no me acuerdo ahora, vamos, si buscas en Google How to be super user in Foursquare, te sale del tirón. Hay un link donde hay un formulario. Entonces, básicamente te tienes que leer las reglas de cortesía de Foursquare, porque obviamente los superusuarios están para limpiar, para hacer las cosas bien. En cosas como poner, pues, la cama de mi casa, en las reglas de Foursquare está que ni habitaciones ni muebles se dan de alta, pero te la tienes que leer para saberlo, ¿no? Tu casa sí la puedes dar de alta, tu moto no. Y no mira a nadie. Y entonces, tienes que leerte esas reglas y pasas un pequeño examen. Es decir, te hacen una especie de test con preguntas de ese estilo y entonces, si lo pasas, a lo mejor te hacen superusuario, porque tampoco lo garantiza. Entonces, no sé, ellos tendrán sus parámetros como cuánto tiempo llevas en Foursquare, cuánto check-in han eso, si a lo mejor si te ha reportado alguien, si la calidad de los sitios que has añadido, si pones la dirección bien o mal. Entonces, yo sé de gente que ha pedido ser superusuario, ha hecho el examen y no lo han aceptado, otra que sí. Y luego, dentro del superusuario hay varios niveles. Hay nivel 1, 2 y 3, que yo sepa. Yo conozco hasta el 3. Ya no sé si en Nueva York hay algún 4. Entonces, según vas pasando a nivel, puedes hacer cosas o no. Entonces, los de nivel 1 pueden hacer ediciones, cambiar direcciones, ese tipo de cosas básicas. Y la cosa que preguntáis por ahí, que son los merge, que eso es la integración de sitios, eso ya es nivel 2. Entonces, para pasar de un nivel a otro, por ejemplo, ahí sí cuentan las recomendaciones. Ahí, si un usuario de nivel 2 te recomienda para subir de nivel, tampoco te lo garantiza, pero normalmente acelera el que pases a otro nivel. ¿Vale? Hola. Por aquí, por aquí. Por aquí. Tengo una bala tuya que te voy a devolver. Os la podéis quedar. Mira, quería comentarte, yo como usuaria desde la empresa sí que he usado Foursquare y le he dado de alta y me ha funcionado muy bien, Ajá. pero sin embargo nunca me he atrevido a utilizarla yo como usuaria personal porque tengo miedo a mi privacidad y yo que lo uso desde la empresa no lo uso como usuaria, entonces creo que a lo mejor puede ser interesante si me aclaras a mí y a alguno más que seguro que también tiene la duda. ¿Qué privacidad tengo yo en el móvil si me bajo Foursquare y voy haciendo check-in aquí y allá? Porque has comentado antes que nos da unas estadísticas Foursquare y yo lo he visto desde la empresa, que sé, pues entre 40 y 50, viven por aquí. ¿Qué información tiene la empresa sobre mí, sobre mi móvil, una vez que yo hago check-in por la zona? Bueno, pues lo mejor es que te hagas la idea de que todo lo que haces en Foursquare es básicamente público. Porque cualquiera que se haga amigo tuyo va a ver todos tus check-in. Cualquiera te puede hacer, un poco como en Facebook, o sea, todo esto da para otra charla sobre privacidad en Internet, ¿no? Es decir, los temas que habría aquí de privacidad serían los mismos que te puedes probablemente enterar en Twitter o en Facebook o en lo que sea. Tú en Twitter pones algo y es público. Entonces, pones una foto de tu hijo o no, eso ya tú verás. Entonces, en Foursquare, perdón, sí, dime. ¿Yo estoy localizada? O sea, Si tú en Foursquare dices estoy aquí en la Diputación de Málaga, todos los que hemos hecho check-in vamos a ver tu nombre ahí. Entonces, si tú no querías que se supiera, mejor que no lo hubieras hecho. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, y como habéis visto ahí, eso que he hecho yo ha sido con mi usuario. Cualquiera puede hacer una consulta, cualquiera puede hacer una query, una aplicación y sacar un informe de toda la gente que ha venido hoy a este evento, por ejemplo, y salir publicado en una página web. Entonces, si tú estás haciendo check-in, diciendo estoy aquí, y publicando ese check-in, porque, ojo, hay una cosa también ahí, hay una forma de hacer los check-ins ocultos. Entonces, puedes hacer un check-in y que no se vea. Entonces, apareces de una forma que se llama off the grid, es como aparece en Foursquare. Entonces, eso se puede hacer, pero ahí ya empiezas a decir, bueno, ¿y para qué hacer check-in? Claro, mi preocupación no es que la gente sepa que estoy en Diputación cuando yo hago un check-in, porque obviamente lo hago pues para que se sepa o para ganar el 5% del próximo congreso, lo que sea. Mi preocupación es cuando yo estoy en mi casa, si por el geolocalizador se sabe que yo estoy en mi casa, sin hacer check-in. O sea, ¿hasta qué punto, no. una vez que lo tengo en el móvil, no estoy un poco accesible a...? A ver, ante eso la respuesta radicalmente no, porque ahí hay otra aplicación que es Google Latitude, que de esa sí se ha hablado mucho, que Google Latitude tiene varios modos, pero tiene un modo en el que sí te sitúa permanentemente, te des cuenta o no.
Entonces, una de las cosas que Foursquare argumenta mucho es que no es Google Latitude. En Foursquare solo dice dónde estás cuando tú explícitamente lo dices. Yo estoy aquí y lo dices en Foursquare. Si no, no te está controlando de ninguna manera. Bueno, que haya un programa hacker en tu móvil como tal, pues eso ya no decimos, pero no te controla si no lo dices. ¿Vale? Bueno, gracias a que Pedro no se ha pasado del tiempo, hemos podido tener esta charla tan amena, que es la que enriquece en realidad el contenido de él. Pido a los siguientes ponentes que cunda el ejemplo, que no se pasen, porque las preguntas me parecen lo más importante. Pedro, una última aportación antes de quitarte el Madonna. Bueno, ya te lo has quitado. ¿Cuál de las preguntas te ha gustado más o te ha parecido más interesante o útil para los demás? A alguien le vamos a dar un premio. ¿A quién premiamos? Ay. La memoria fotográfica entra en juego. No sé cuál es, lo que pasa es que, bueno, es un poco condicionada. Como a mí me gustaría que hubiera más superusuarios en Málaga, pues al que ha hecho la del superusuario. ¿Quién ha preguntado por el superusuario? Vale, pues cuando yo he escuchado esa pregunta, he pensado lo mismo que él. He pensado que era una pregunta útil para todos. Levántate, por favor, que te va a dar la tarjetita y tú le das tu nombre a ella. Dilo en voz alta, de todas formas. Casi. No lo he oído, vosotros sí, ¿no? Rafael Jiménez, muchas gracias. Bueno, el siguiente ponente, ¿está listo?